Señor, hermanos, en Hebreos, Hebreos capítulo 11 y el versículo 32. Hebreos capítulo 11 y el versículo 32. Dice así: ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y precisamente he querido compartir algo acerca de el libro de los jueces. Aquí el escritor a los hebreos habla que algunos de ellos, podemos decir todos, pero menciona algunos de ellos que eran hombres de fe. Entre ellos está Gedeón, Barak, Sansón y Jefté. Entonces vamos a ir al libro de los jueces con la ayuda del Señor. Libro de los jueces, capítulo 1. Más bien capítulo 2 y el versículo 8. Dice así: Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y dice: Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y el versículo 16 dice: Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Entonces, teniendo por delante estos versículos y recordando allá en Hebreos capítulo 11, aquellos hombres que se mencionan en ese capítulo, se mencionan como hombres que fueron marcados o que de alguna manera mostraron una fe genuina al Señor y que el Señor a través de ellos obró de algunas formas impresionantes para la salvación y la liberación en este caso, del pueblo de Israel. Comienza el libro de los jueces hablando acerca de algunas conquistas que el pueblo de Israel tenía que hacer. El libro que antecede o precede al libro de los jueces es el libro de Josué. Y va a haber un contraste muy marcado entre lo que fue la historia del pueblo de Israel durante la vida de Josué, durante el liderazgo que tuvo Josué dentro del pueblo, y a lo que va a ser el pueblo de Israel ahora dirigido por esos jueces que eran levantados por el mismo Dios. Entonces, como dije, empieza el libro de jueces con unas victorias importantes para el pueblo de Israel. Ellos tenían una misión específica y era precisamente conquistar el territorio que ya Dios les había dicho que era de ellos. Ellos tenían que ir con la valentía, tenían que ir con el poder y con la confianza en el Señor, simplemente a ir a poseer esa tierra que ya les pertenecía. Tenían que cumplir con algunos, digamos, preceptos que ya Dios tenía para ellos. Ellos tenían que acabar con todos los habitantes, tenían que empezar de cero. Y el pueblo de Israel lastimosamente no lo hizo. Ellos conquistaron territorio, ellos fueron y edificaron ciudades, ellos conquistaron mucho terreno, pero lamentablemente habían algunos de los puntos que Dios había ordenado para ellos que no hicieron. Y esa desobediencia les costó mucho y muchos años el pueblo de Israel sufrió por esa desobediencia. Pero llama la atención que antes que Dios levantase estos jueces, dice la Biblia que murió Josué.
Era el líder, el que había seguido a aquel hombre Moisés con su, digamos, confianza, con su conocimiento, con su dependencia del Señor. Aquel hombre había sido el que iba a suceder a Moisés. Y vemos como Josué llevó una vida de 110 años y que definitivamente fueron 110 años dando el primer lugar en su vida al Señor y al Dios de Israel. Y había también una generación que había seguido la línea de Josué, se habían levantado con ellos. Dice literalmente que habían visto las maravillas que Dios había hecho para el pueblo de Israel. Ellos no olvidaban eso. Ellos no olvidaban el poder y la grandeza, cómo Dios los sacó de la esclavitud de Egipto y los llevó a esa tierra prometida. Pero dice lamentablemente que aquella generación murió junto con Josué. Aquella generación que de alguna manera tenía en cuenta los prodigios, las promesas que Dios hacía y cumplía, había muerto y se había levantado una nueva generación que no conocía, que tal vez había hecho a un lado esa grande obra que Dios había, se había manifestado en el pueblo de Israel. Pero aparentemente el pueblo de Israel queda como desamparado y comienza este libro de los jueces, habla específicamente de 12 hombres y una mujer que toman ese liderazgo asumido por Dios. Era Dios quien levantaba a los jueces, era Dios quien designaba a cada una de esas personas para que en un tiempo determinado y como dice específicamente, librasen. Ellos iban a ser una especie de salvador, ellos iban a ser una especie de el representante del Dios en la tierra, ellos iban a ser esa especie no tanto como podemos entenderlo hoy en día como un juez que se sienta en un tribunal y trata casos muy particulares. Aquellos hombres iban a cumplir una misión específica y era librar al pueblo de Israel de la opresión, de los enemigos. Israel había dejado muchos cabos sueltos y lastimosamente eso le había costado la paz, la tranquilidad, le había costado muchas vidas al pueblo de Israel y comienza Dios a librarlos a través de esos jueces. Pero uno ve que en el libro de los jueces se repiten, hay una constante, digámoslo así, en el pueblo de Israel, y son etapas que se repiten una tras otra, y a medida que se van repitiendo esas etapas, el mismo Dios del cielo va levantando un nuevo juez, y así un nuevo juez, y así sucesivamente. Uno ve una etapa de rebelión del pueblo de Israel. Dice, el pueblo de Israel hizo lo malo y ahí inmediatamente se levanta un juez para organizar las cosas. Uno ve la retribución por esa desobediencia del pueblo de Israel, pero uno ve también el remordimiento, el arrepentimiento del pueblo de Israel por la desobediencia que había hecho. Y uno finalmente ve la restauración del pueblo de Israel. Y ese ciclo se va a repetir muchas veces en el libro de los jueces. Y lo estaba comparando a manera muy general el libro de los jueces con nuestra propia vida. Muchas etapas de nosotros son tan repetitivas. Vemos cómo rebelamos o nos rebelamos contra el Señor. Hay una etapa donde volvemos a hacer lo mismo. Ya hay cosas, hay preceptos que nosotros claramente sabemos, pero volvemos a caer en ese pecado, tal vez, en esa situación. Hay una retribución, hay una consecuencia por el pecado, pero por la palabra de Dios nos arrepentimos y finalmente en nuestra vida hay restauración. El Señor nos ayude a que cada, cada etapa de nuestra vida, que tal vez andemos como el pueblo de Israel, no tenía un norte claro, pero que el Señor nos ayude a que nosotros podamos de alguna manera ser restaurados, reconocer nuestro pecado,
nuestra desobediencia ante el Señor y buscar de su gracia. Pero en estos ya últimos minutos que me quedan, creo que no voy a alcanzar a tocar todo, pero quería hablar de Sansón. Decía hace algunos días que Sansón tiene algunas cosas en similitud al Señor Jesucristo. Por lo menos tres cosas que podíamos comparar de este juez que muchas veces nosotros lo conocemos más por sus fallas, lo conocemos más por los errores que él cometió que por los 20 años que juzgó a Israel. Tal vez esos errores que él cometió fueron muy marcados y que definitivamente para un creyente como lo era Sansón, para un hombre de Dios como lo era Sansón, su testimonio se vio sumamente afectado por esos pecados que él cometió. Pero por lo menos tres cosas que quisiera resaltar en la vida de Sansón que son similares a la vida del Señor Jesucristo. En medio del caos del pueblo de Israel, en medio de la decadencia espiritual, en medio de un apartamiento completo del pueblo de Israel, Dios da una esperanza al pueblo a través de Sansón. Y hay muchas escrituras que quisiera anotar, pero no voy a alcanzar por cuestión del tiempo. Pero lo mismo pasó con este mundo. En medio de un mundo tan oscuro, dice la Biblia que cuando el pecado abundó, era demasiado grande, Dios envió una esperanza a este mundo a través del Señor Jesucristo y nació. Milagrosamente fue anunciado su nacimiento milagroso. Igualmente Sansón, en medio de la decadencia del pueblo de Israel, fue anunciado el libertador. Fue anunciado uno que iba a comenzar una nueva era en la etapa de liberación del pueblo de Israel. Lo podemos ver, vamos al libro de los jueces, por favor, capítulo 13 y el versículo 5. Jueces 13:5 dice, pues es aquí que concebirás y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza. Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Eh, Hermanos, me regalan un minuto que tengo que conectar el computador. Bueno, aquí tengo mi ayudante. Entonces decíamos que habían ciertas similitudes entre Sansón y el Señor Jesucristo, y una es que su nacimiento o el anunciamiento de su nacimiento de manera milagrosa iba a ser únicamente con el propósito de salvar al pueblo. Igualmente lo vemos aquí en Sansón. Otra de las cosas que podíamos ver en Sansón, gracias, es que el desarrollo de la vida de Sansón manifestó la gracia de Dios en este mundo. Y eso lo podemos ver en el versículo 25 del capítulo 13 del libro de los jueces. Dice, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Zoa y Estaol. Sansón dio una evidencia clara de que había una esperanza de salvación y de liberación para el pueblo de Israel. Y con nuestro Señor Jesucristo no fue diferente. Él dio evidencia clara, manifestó que a diferencia de Sansón, él era el Hijo de Dios. El mismo Dios hecho carne se manifestó y dice el escritor, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese fue la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y digamos, comparándola con la manifestación del Señor a través de Sansón, las personas que miraban a Sansón veían que había un Dios que liberaba, que se acordaba de la aflicción de su pueblo
Israel. Pero por último, para ver estos tres puntos de la comparación o algunas similitudes, digámoslo así, entre Sansón y el Señor Jesucristo, fue su muerte. La muerte de Sansón implicó un juicio a una nación impía. Había una nación idólatra que había tenido en poco la vida de aquel hombre que sin lugar a duda había sido escogido por Dios. A pesar de sus errores, a pesar de su pecado, aquel hombre era un nazareo, era un santo a Dios hasta el último día de su vida. Él lo fue, dice en el capítulo 13 del libro de los jueces y el versículo 7, al final dice, bueno, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto, ahora no beberá vino ni sidra ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. A pesar de los errores que había cometido Sansón, hasta el día de su muerte, ese fue un hombre que Dios levantó para la liberación del pueblo de Israel y aquella nación filistea lo tuvo muy en poco. Sí, por sus errores, pero aquella nación filistea no dio gloria al Dios del cielo. Y la muerte de Sansón causó un juicio tremendo dentro de la nación de aquellos incircuncisos. Igualmente, en este tiempo o en el tiempo del Señor, su muerte, despreciado, desechado entre los hombres, dice, varón de dolores, experimentado en quebranto, la nación no le dio el valor a nuestro Señor y murió como un vil pecador. Murió para hacer juicio, pero con la diferencia tan grande de Sansón que la muerte del Señor trajo vida a nuestra alma. Él nos salvó, nos liberó del pecado. Sansón con su muerte liberó a un pueblo, a una nación, pero el Señor con su muerte nos liberó a nosotros de una esclavitud eterna. Y me quedan 5 minutos y quiero ahora sí entrar en algunos detalles específicos de Sansón. Pensando en el Día del Padre, aunque aquí hay como 8 personas que todavía no nos han dado, pero ni las felicitaciones, pero pensando en el Día del Padre, quiero llamar la atención del padre de Sansón. Si yo preguntara así, a grosso modo ahorita, ¿cómo se llamaba el padre de Sansón como una clase bíblica? ¿Cuántos me contestarían? Pero bueno, el padre de Sansón se llamaba Manoa. Y vamos a leer 2 versículos que nos llevan a pensar de un padre responsable y un padre, llamémoslo, que tenía en cuenta lo que Dios ordenaba para la crianza de un hijo. Y para los que somos padres, esto es un punto que nos debe ayudar y debe ser de estímulo para nuestra vida o nuestra tarea como padres. Capítulo 13 y el versículo 8 dice, entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y el versículo 12 dice, entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Para Manoa era indispensable el aval de Dios en la crianza de Sansón. Indistintamente lo que hizo Sansón después de grande, digámoslo así, pero había un padre que oraba por el desarrollo, por el crecimiento espiritual de un hijo. Fueron dadas algunas cosas específicas para Sansón. Había que apartarlo y estoy seguro de que Manoa tomó el liderato en aquella santificación de su hijo desde muy pequeño y que sin lugar a dudas lo llegó a formar como un hombre de Dios, como un nazareo que hasta el día de su muerte y con su muerte dio evidencia de que mostró una fe indudable ante el Señor. Por eso lo vemos a Sansón allá en el libro de Hebreos, capítulo 11, como un hombre que mostró una fe grande hacia el Dios del cielo y eso tenía un inicio. Tenía un padre que había procurado la santidad
de su hijo desde muy pequeño. Me quedan 2 minutos y hay muchísimas cosas que no vamos a tratar. Pero capítulo 14, el libro de los jueces, digamos, gasta o al menos encierra la historia de Sansón en 4 capítulos y lo vemos reflejado en un solo versículo en Hebreos capítulo 11. Pero allá se nombra junto con otros 3 jueces o 2 jueces que también se nombran en Hebreos capítulo 11. Capítulo 14 del libro de los jueces habla de, yo quisiera centrarme solamente en el capítulo 16, pero en otra ocasión, pero para centrarnos en el capítulo 16 tendríamos que estudiar los 4 capítulos de la vida de Sansón que se muestra en el libro de los jueces. Capítulo 14 empieza con el descenso en la vida de Sansón. Dios manifestándose de una manera increíble en los campamentos de Dan, Sora y Estaol, pero dice que Sansón tomó la decisión de descender. Hermanos, cuando veamos que nuestra vida esté siendo o yendo muy rápida, tal vez no estamos subiendo, porque subir cuesta. Y cuando uno sube tal vez muy rápido, eso es seguro que va a parar. Pero cuando nuestra vida veamos que está como algo desenfrenada, debe ser una alerta para nosotros y preguntarnos, ¿será que yo estoy descendiendo en mi vida como creyente? El tiempo llegó, hermanos, entonces le paso a nuestro otro hermano que también va a tomar parte en esta mañana. Muchas gracias.